Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Vamos a desempaquetar y vamos a configurar y vamos a ver la activación de este nuevo smartwatch que nos ha llegado, que es el Amazfit Cheetah o Amazfit Cheetah. Fíjate, no es el Pro, es el normal. La diferencia entre el Pro y el normal creo que son las llamadas y no recuerdo si hay alguna otra diferencia, ¿eh? Vamos a verlo un poquito mejor. Aquí un montonazo de advertencias, especificaciones, breaking limits. Fíjate que aquí te dice lo que tiene. GPS dual. Atención porque tiene mapas, un compañero de carreras avanzado, asistencia al entrenamiento con inteligencia artificial, batería larga. El Amazfit Cheetah es el perfecto partner de carreras para ayudarte a entrenar y a recuperarte mejor, etcétera, etcétera. Tienes que descargarte esta aplicación. Zepp, fíjate, ¿ves? Es esta. Tenemos aquí alguna ruta para poner. Mira, podemos importar rutas GPX. Lo que tendremos que hacer es ir al administrador de archivos y entonces desde ahí abrir y tendremos que seleccionar la aplicación Zepp. Esto es fácil, es un poco como Garmin. Página de gestión de permisos de la aplicación. Mira, eso habrá que... Acordaos, eso es importante. Acordaos de permitir todo. Adquirir la información de ubicación. Sí. Permitirle todos los permisos. Dadle todas las autorizaciones. En cualquier caso, vamos a ir a Zepp, al icono de la aplicación. Y aquí en el icono de la aplicación, en información de la app, aquí hay que darle permisos para que, en primer lugar, que no optimice, que no esté restringido y tal, ¿vale? Porque si no, luego puede ser que perdamos las notificaciones. Y autorizar para trabajar en segundo plano. Perfecto. Y ahora sí que lo que vamos a hacer es agregar un dispositivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándole aquí a agregar. Bueno, primero, antes de darle a agregar, vamos a abrir la caja, que eso es lo que estábamos esperando. Pero teníamos que ver primero la aplicación, porque es importante, porque hay gente que abre el reloj y luego ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues ya hemos visto la aplicación y tenemos por aquí la caja, la abrimos ahora. Caja dentro de caja. ¡Oh! Me ha salido aquí un premio. Plan position, run with precision that matches your place, breaking the limits. Y bueno, tenemos aquí un posavasos. Lo que nos interesa es la caja. Y aquí tenemos el reloj. Vamos a ver estas primeras impresiones. A ver qué nos trae. Nos viene, supongo, que nos vendrá con un cargadorcito. No sé si nos gusta, ¿eh? No nos gusta demasiado estos cargadores tan típicos de Amazfit. Fijaos, son así. Pero bueno, lo que nos interesa es el reloj. A ver, para empezar, quitamos esto. Me gusta porque es delgadito, fijaos. Bien, es delgadito, eso me gusta. Me gusta porque la correa está agujereada. Bien, eso me gusta también, porque si no, ¿sabes qué pasa? Es que el sudor aquí se te mete, cosa fea. Y bueno, al cabo del día el reloj te huele a sudor podrido. Me gusta que tenga la correa con doble pasador, es lo de menos. La doble tirita esta también sí que va bien. Y luego nos gusta que tenga, fíjate, la pantalla, el cristal, si os fijáis, está protegido. A ver si se ve, ¿veis? Está protegido. Bien. Select, back, no tiene nada más. Por detrás tenemos el sensor. Es un sensor que, a ver, no parece súper desarrollado, pero bueno, veremos. Por aquí tiene, no sé qué es exactamente, porque este agujero es, pues si es para el barómetro, ¿para qué será? ¿No? Tiene los agujeros, no sé exactamente para qué son. En cualquier caso, las correas. Vemos que las correas son de
enganche y desenganche típico estándar, Quick Release creo que se llama. Vamos a encenderlo. Bueno, este botón... fijaos, fijaos. No me da ninguna sensación de súper seguridad. Y no hace cric, cric, cric. Así que el hecho de que sea una corona giratoria lo dejaremos en stand-by hasta que se encienda. No me hagáis tenerlo que cargar, por favor. Ah, no, se enciende. Bien. La pantalla parece que bien. El cristal, no sé si... No me parece plano del todo. Al menos el reflejo que da, fijaos, no es plano, ¿eh? English... Ah, sí, es corona giratoria. Bien. Español, descargar la aplicación móvil Zep. Vale, la tengo. Y aquí tiene un código QR. Aquí es donde entra en juego la aplicación. Agregar. Vamos a darle a agregar el reloj. Apunte con la cámara al código QR. A ver si funciona. Mec. Bien. Vincular. Emparejando con Bluetooth. Se emparejará. Sí. Todo bien. Sincronizar ajustes del dispositivo. Ok, me gusta mucho esta pantalla. Vamos a sincronizar la información de la cuenta. Ya puestos. Fijaos, mientras tanto, que la pantalla no está nada mal. No está nada mal. Mira, de momento ya me ha sincronizado el tiempo. Bien, vamos a ver si le podemos dar un poquito más de brillo, porque esto... A ver... Está en brillo automático. Vamos a darle el tope de brillo. Ah, esto me gusta más. De momento las sensaciones son buenas. ¿Qué pasa si ahora... ¿Veis? Mira, tenemos aquí Amazon Alexa. Tenemos aquí el tiempo. Estos son pequeños widgets, ¿eh? Sin historial de entrenamiento. Vamos a hacer un historial de entrenamiento bien pronto. Instructor Zep. Carga de entrenamiento. Muy bien. Use el dispositivo para supervisar el sueño. Muy bien. Es que ahora está todo nuevo a estrenar. Oxígeno en sangre. Muy bien. ¿Y esto qué? Ah, mira, tarjetas. Bien. Esto es para quitarle las tarjetas. Me recuerda mucho a los Garmin esto, ¿eh? Clima de varios días, puntos PAI, programa, que es programa de entrenamiento, supongo, estrés, reloj mundial, tarea pendiente, cuenta atrás, entrenamiento total, VO2 Max. Vamos a darle a VO2 Max. Vamos a ponerle la tarjetita. Entrenamiento total. Mira, música, eso también. Seguimiento del ciclo, medición con un toque. La medición con un toque hace tiempo que entró en Amazfit y lo probaremos también. Cronómetro, recomendación, supongo que es una recomendación de qué ejercicio hacer, ¿no? Vale, hecho. Salimos de aquí y si vamos para allá tenemos el menú. Entrenamiento, historial de entrenamiento, instructor Zep. ¿Qué es instructor Zep? No hay ningún plan para hoy. Encuentre entrenador Zep en la página principal de la aplicación o en perfil más para empezar un plan. Bueno, ya lo haremos. De hecho, yo no hago planes de entrenamiento. Yo salgo a correr cuando puedo. Estado del entrenamiento, si estoy entrenado o no. Frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, eso ya lo probaremos. Medición del estrés, medición con un toque, que te mide unas cuantas variables, a ver si te lo dice. Mida sus indicadores de salud con un solo toque. No quiero, no. Puntos PAI, que son unos puntos de salud general en función del ejercicio que vas haciendo a lo largo de los días, de las semanas, etcétera. Y cuanto más ejercicio o más actividad física hagas, no hace falta que sea deportiva, te va a ir sumando puntos PAI y cuantos más puntos, pues es mejor indicador de salud. Actividad, sueño... Mira, tarjetas de membresía. Eso me recuerda a otras cosas que... En realidad esto es para códigos QR... por si tienes alguna tarjeta de algún club de algo, tiempo, música... A ver el tiempo. Bueno, bien, eso es la predicción, supongo. Bien, va a bajar la temperatura. Esto está muy bien. Es buen tiempo para salir a entrenar. Aquí te dice si para hacer un entrenamiento al aire libre es buen momento o no, porque si va a llover, pues mejor que no. La radiación UVA, día excelente para ir a pescar, día excelente para lavar el coche, tremendo, la predicción de los próximos días y bueno, y ya está. Alarma, calendario, configuración y más. ¿Qué es más?
Sol y luna, sol y mar, verde pinar. Mira, barómetro, que también te dirá la altura, ¿no? Sí, altitud. El valor de la altitud, bla, 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 bla. Bueno, habrá que verlo eso, pero de momento me suena bastante bien. Se puede calibrar la altitud. Aquí, esta campana quiere decir que te da alertas de tormenta. Vamos a activarlas y las puedes configurar. La brújula, también sol y luna. Esto es la salida del sol, la salida de la luna. Supongo que mareas también. Ejercicios de respiración, buscar mi teléfono, reloj mundial, temporizador Pomodoro, tareas pendientes. Bueno, bastante bien. Y en la configuración, aquí podemos cambiarle la esfera del reloj. ¿Veis? Hay unas cuantas. Están bastante bien, todas orientadas a correr. Mira, esta me suena, me recuerda, creo que el GTR4 la tenía. Muchas de ellas están orientadas a correr, no todas, pero bueno. La que nos viene por defecto es esta, que es muy práctica para muchas cosas. A ver. Sí, mira, también es... No, quita. Es interactiva. Vale. Aquí tiene un botoncito incluso para salir a correr directamente. Vale, perfecto. No, yo lo que quiero ver es... Estos son los accesos directos, ¿veis? Bloquear, activar, desactivar el Bluetooth. A ver, ¿podemos conectar cosas? Sí, accesorios de entrenamiento. Bien, se le puede poner, evidentemente, hay una banda pectoral, ¿de acuerdo? Probaremos el reloj. Si vemos que no es suficientemente preciso, se le puede poner perfectamente una banda pectoral. Se le pueden conectar auriculares. Eso quiere decir que probablemente sea capaz de almacenar música. Bueno, todo esto lo veremos en el review. Reloj, pantalla, brillo, duración de la pantalla encendida. A mí me gusta que sean 20 segundos, perfecto. Siempre visible, always on display. No, yo no lo quiero. Pero que sepas que puedes tener la hora siempre visible. El giro de muñeca, sí. Habilitado. ¿A qué hora sí y a qué hora no? Pues mira, a partir de las 10 el giro de muñeca ya no me funcionará. Tú lo puedes configurar como quieras, o todo el día, o desactivado, o automático. Bueno, en mi caso está bien a esta hora. No quiero que sea automático porque hay veces que el automático no me detecta que estoy a punto de dormirme y ¡pam! Me pega un castañazo. Estilo de tema. Bueno, estos son cosas visuales. Eso es lo de menos. Encender pantalla, ¿qué quiere decir? Encender pantalla al recibir notificaciones. Mira, cada vez soy más fan de esta cosa, de esta función. Activar durante el entrenamiento, sí, pantalla activa durante el entrenamiento. La pantalla no se va a apagar, pero eso es lo que queremos, que la pantalla no se apague, aunque nos gaste algo más de batería. Sonido y vibración, ¿cómo que sonido? Si no suena, que no tiene altavoz. Pero será, supongo que, para los auriculares. Texto a voz en el entrenamiento, sí. Estas son las indicaciones de voz durante el entrenamiento. Vibrar al recibir alertas, pues claro. Vibración de la corona, sí. Hace trut, 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 trut. Sí, tiene una cierta vibración. Preferencias de usuario, pues nada. ¿Cómo quieres los botones? Una vez habilitado el modo de botones, puedes usar botones físicos en la mayoría de operaciones, excepto en la esfera de reloj. Pulse botón superior para confirmar y el inferior para regresar. Eso es por si quieres pues, utilizar solo los botones o no sé. No sé exactamente qué es esto, ¿eh? El no molestar, esto es muy importante. Habilitar automáticamente. Vale, el no molestar lo puedes poner con temporizador. Hora de inicio a las 11, perfecto. Hora de finalización a las 8, ¿está bien? O puedes poner lo que se haga automático y que detecte si estás durmiendo, pues que no te moleste. Eso veríamos, ¿eh? A ver, modo de sueño. El modo de sueño, ¿qué pasa cuando activas el modo sueño? Pues que la pantalla aparecerá... La pantalla en suspensión aparecerá cuando active la pantalla durante el modo de suspensión para reducir las distracciones. Bueno, esto habrá que verlo, tampoco lo tengo muy claro. El modo de ahorro de batería. ¿Qué pasa cuando activamos el modo de ahorro de batería? Pues que cuando se habilita el modo de ahorro de batería, solo algunas funciones están disponibles. Las funciones de control de salud,
como la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el estrés y el control del sueño asistido, se deshabilitarán. ¿Seguro que desea habilitar esta función? No, no, no. Modo reloj. Modo reloj es que solo te enseña la hora y ya está. Se deshabilita todo. Bloqueo de la pulsera, en este caso del reloj. Si la quieres bloquear con una contraseña, con un PIN, pues puedes hacerlo. ¿Qué pasa si mantienes pulsado el botón? Pues puedes hacer que llamar a Alexa. Alexa, para. Asistente de voz sin conexión, que eso yo personalmente no lo uso mucho, o puedes ir directamente al entrenamiento, o puedes ir al historial de entrenamiento. Mira, esto es todo lo que puedes hacer y a todos los sitios donde puedes ir si mantienes el botón pulsado, el superior. Y luego puedes programar el inferior. Y luego puedes tener aquí una lista de aplicaciones. ¿Veis? No sé si se pueden instalar nuevas aplicaciones. Control de voz sin conexión. Eso es el... ¿ves? Sí, los Amazfit tienen una especie de gestor, así, un asistente de voz sin conexión. Y tiene unos comandos estipulados. Si te los aprendes, podrás hacer algunas cosas. Idioma de la voz sin conexión. Pues mira, está en español, perfecto. Y tiene todos un montón de comandos que si quieres, pues te los puedes aprender. Idioma español, dirección de usos, si te lo pones en la muñeca izquierda, muñeca derecha, y actualizaciones automáticas. Matutinas. Muy bien. Mira, esto también lo hace Garmin, ¿eh? ¿Y qué? Tiempo, la batería, el sueño, todas las cosas que puedes poner. Se pueden poner un montón de cosas. Administración de batería. Ahora está al 60%. Vale. Encender pantalla sí. Disminuir el brillo. No, está bien. Acortar duración de la pantalla encendida. No, disminuir el brillo. Lo podemos poner en automático. Claro, pues que en automático se me pone así. De momento yo quiero ponerlo bastante a tope. Detalles de uso de la función de hoy. Bueno, esto es lo que has utilizado, el tema del sistema. Acerca de normativa, reiniciar, apagar, restablecimiento de fábrica. Vale, pues esto es lo que tiene. No tiene gestión del GPS desde el reloj. Vamos a ver si desde la aplicación tenemos otras configuraciones que todavía no tenemos. Mira, aquí ha salido ahora una actualización. ¿Qué novedades tiene? Correr con entrenador con inteligencia artificial, guía de entrenamiento personalizada, una precisión del GPS sin rival. ¿Esto qué es? Breaking limits, race ahead of the competition. Esto no son novedades, estos son eslogans. Cuando esté actualizado, pues nada, seguimos. Vamos a ver qué opciones nos da, vamos a ver qué configuraciones nos permite hacer de las que no hemos encontrado en el reloj. Por ejemplo, a ver, control de la salud, monitoreo automático del ritmo cardíaco. Bien, desactivar. No, pues vamos a... cada 5 minutos, vamos a poner, ¿vale? Incrementa, claro, esto reduce la batería, pero es que, claro. Alertas de frecuencia cardíaca alta, alertas de frecuencia cardíaca baja, control de frecuencia cardíaca activo. Cuando se detecta actividad física, el dispositivo aumenta automáticamente. Sí, claro. La periodicidad del control de la frecuencia cardíaca, faltaría más. Control del sueño asistido. Sí, ¿no? Es que no sé por qué está desactivado. Control de la calidad de la respiración al dormir. Pues claro, esto está en fase beta. Reduce considerablemente la duración de la batería. Confirme su perfil en la aplicación. Vamos a cancelarlo. Si ellos mismos te dicen, no, es que, bueno, como está en fase beta y no es oficial, pues lo quitamos. Control automático del estrés, pues no, yo ya sé cuando estoy estresado. Control de oxígeno automático, esto sí, esto creo que sí. Recordatorio de oxígeno bajo, bueno, de momento creo que no lo necesito. Notificaciones y recordatorios, esto sí, atención porque aquí es importante. Llamadas entrantes, bueno, habilite la función enviar SMS. ¿Permitir que envíe SMS? Sí. Alertas de llamadas entrantes, pues claro, mantenga SEP ejecutándose en el fondo para asegurarse de que el reloj... Que sí, ya lo he hecho.
Mostrar información del contacto. Pues claro, respuesta SMS automática. Mira, aquí podremos responder. Administrar SMS de respuesta. Fijaos que aquí tengo unas cuantas respuestas de SMS para responder en el caso de que pues quiera rechazar la llamada y tal. Vale, establecer retraso, un retraso de la entrada de la llamada, no le veo ninguno, no sé, no veo por qué. Alertas de aplicaciones, a ver, activadas. Notificaciones de aplicaciones, sí, notificaciones de aplicaciones, pues mira, de momento tenemos algunas. Notificarme solo cuando la pantalla de teléfono móvil esté apagada, no. Administración de respuestas rápidas. Aquí tenemos respuestas rápidas, es decir, vamos a poder responder. No funciona, no se puede acceder a las notificaciones. Activar para recibir alertas. Habilítese permisos de lectura de notificación. Sí. Permitir. Vale, ahora sí. Vale, administración de respuestas rápidas. Ahora sí. Vamos a añadirle una respuesta rápida. Podemos ponerle las que te dé la gana, ¿eh? Por ejemplo. Vale. Y aquí pues podemos elegir las aplicaciones que nosotros queremos que nos comuniquen. Pues por lo menos teléfono no. Vale, teléfono sí. Telegram también. Vale, recordatorio de pie. Que te pongas de pie. No quiero que me recuerdes que me ponga de pie. SMS entrantes. ¿Quieres leer los SMS? Claro. ¿Pero por qué los tienes apagados, tío? Es que yo estas cosas no las entiendo. Notificaciones de objetivos. No, que son muy pesados. Tienda de esferas. Aquí hay algunas que son muy bonitas. Pero no todas son gratis. Eso ya veremos, esferas. App Store. Aquí hay una tienda de aplicaciones. Y aquí te puedes descargar aplicaciones. Que no veo que haya ninguna así con ningún nombre popular. No hay más por ahora. Hay calculadora, avisos de hidratación, de salud y bienestar. Bueno, pues sí, tenemos unas cuantas aquí. Bien. Mira, temperatura corporal. Vamos a instalar esta. Temperatura corporal. Vamos a darle like, ¿no? Salimos de aquí. Estilo de vida. Bueno, hay muchas herramientas. Mira, una para el almacenamiento. Esto está bien. Navegación gratis. Eso lo iremos explorando. Porque hay de navegación. Mira, una de GoPro. Hombre, menos mal. Productividad, juegos, etc. Sí, pues tenemos aplicaciones. Tenemos incluso más aplicaciones que en Huawei. Configuraciones del reloj. Sí, estas son las configuraciones del reloj, si ya lo dice ahí. Las que te salen en el reloj, vamos. Administración de la lista de aplicaciones. Esas son las aplicaciones instaladas. Tarjetas de acceso directo, son las que podemos también configurar desde el mismo reloj. Ajustes de aplicación, estos son tarjetas de membresía. Esto es por si te quieres poner la tarjeta del club no sé qué, pues te la pones aquí. Entrenamientos, plantilla de entrenamientos. Mira, aquí crear un entrenamiento. Aquí se puede crear un entrenamiento de correr, por ejemplo. Mira, intervalos. ¿Pero por qué no pones carreras de intervalos, tío? Vale, se puede hacer intervalos. Esto, vamos a poner, inicie sesión con Amazon y ya tienes Alexa metido aquí. Y ya está, ya lo tengo puesto. Un trueno. Música. ¿Se le puede poner música? Sí, música que tengas en el reloj. ¿Hay en el teléfono? Sí, fíjate. Le das a subir y aquí pone transmitiendo música. No me consta que ahí tiene una red wifi. Hay otros relojes de Amazfit que generan una red wifi para que esto no te pase y que tardes tanto en transmitir la música, porque se conectan por wifi y la música se pasa súper rápido. Vale, vamos a tirar para atrás. Vamos a dejarlo de la música. ¿Transferencia interrumpida? Vale, me da igual. Porque al final, como no tiene altavoz, pues se tiene que escuchar a través de los auriculares. ¿Ves? Conectar auricular Bluetooth primero. Lo del tiempo, bueno, ajustes del tiempo.
La ubicación está bien, alarmas, aquí te puedes poner las alarmas que quieras y se sincronizarán con el reloj, calendario, aquí te puedes activar, si quieres sincronizar el calendario del sistema, del reloj, del teléfono, y eso está bien, ¿ves? Es el calendario, si no me equivoco, de Google. Tareas pendientes, reloj mundial, administración de mapas. ¡Ah, amigo! Vamos a llegar aquí. Mira. Introduzca una ciudad o región. Bueno, pues vamos a poner añadir lista de descargas. Bueno, yo quiero, por ejemplo, todo esto. Pues mira, yo soy de Cataluña, pues no te da más. 200 kilómetros y 200 por 300. No te da más. Entonces aquí te puedes bajar una, ¿veis? Una región de 200 por 300. Y si luego quieres cargarte otro mapa, pues lo haces. Añadir a la lista de descargas. Se ha añadido a las descargas del dispositivo. Puede descargarlo desde ajustes, mapa, recursos del mapa. Bueno, pues iremos luego. Y más, no hay aplicaciones para configurar. Bueno, encontrar reloj, ejecutar en segundo plano, actualización del sistema, lo acabo de actualizar. Bueno, pues todo bien. Creo que ya está. Todo el resto ya lo hemos visto. Pues nada, yo lo que voy a hacer ahora es salir a correr. Me voy a poner la banda pectoral Polar H10 y voy a comparar los resultados con los que me dé el Amazfit Cheetah Round, ¿de acuerdo? Que es el normal. Bueno, pues nada, hasta aquí la activación y configuración, y lo próximo que será el review en el canal principal Endrino Reviews. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!